Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues en este video veremos lo correspondiente a la semana número 9, en la cual se visualiza tres temas. Tres temas que van a ir contemplando, nutriendo a la tesis. En este caso va a ser el marco teórico. Y bueno, dentro del marco teórico se pueden agregar y se deben agregar un glosario de términos y así como las referencias de donde saqué pues toda la información de ya sea de internet o de algunos libros o de algunas publicaciones o de algunas revistas. ¿Qué es el marco teórico? Pues son todas esas bases teóricas las cuales el lector de tu investigación puede tener como referencia y puede nutrirse de información a partir de de tu título, de los objetivos planteados y establecidos. Bueno, vamos a ver a qué me refiero con esto. Recordemos antes de esto que la actividad de esta semana va a ser realizar estos tres apartados: marco teórico, glosario de términos y referencias biográficas. Estos tres apartados. Antes de poder continuar con este video, y si no lo has visto, se tienen tres videos. Tres videos que es muy importante visualizarlos. No duran tanto tiempo estos videos en esta vez. Dura 1 minuto, en donde te dan recomendaciones que se debe de utilizar o considerar más bien para realizar un marco teórico. Te menciona las recomendaciones que puedes dar para elaborar. Y bueno, detonemos la importancia que el marco teórico debe demostrar de cómo que como tesista posees un conocimiento profundo de tu estudio. O sea, que quiere decir que cualquier conocimiento, aquí sí es importante, ya sea de manera general o particular, tendremos que abarcarlo. ¿A qué me refiero a esto? Pues va a tener los temas o subtemas necesarios que busque tu investigación. Me preguntaban cuántos temas o subtemas tendrían aquí en el marco teórico, los que tú consideres necesarios. Ahorita voy a dar algunos consejos. Y bueno, a esto le llaman la información especializada, o en este caso literatura especializada para tu trabajo. Y bueno, aquí es donde vas a encontrar fundamentar pues esta tesis, un referente teórico, y te da algunos consejos para poder llevar a cabo, como son los antecedentes. También asimismo el otro punto es las bases teóricas, vamos a ir viéndolas ahorita, y el glosario de términos que anteriormente he comentado. Bueno, lo dejo aquí. Aquí tenemos el apartado. El otro es el glosario de términos. Muchas veces no van a entender el lector qué es electrotecnia, qué es carga eléctrica, o posiblemente no entienda ni siquiera qué es corriente eléctrica. Entonces tú vas a generar pues un catálogo de palabras técnicas de esta propia de lo que lleve de esta disciplina, en este caso de lo relevante de tu tema. Y bueno, se va a ir dando, cada uno va a tener un diferente catálogo, ahorita vamos a ir hablando. Y bueno, el otro video te explica de cómo generar citas en Word, y estas citas te van a servir para generar al fin y al cabo tú una referencia, que automáticamente Word te dé la bibliografía, o sea, las referencias bibliográficas. Entonces el video de 3 minutos es muy corto. Si tú quisieras ambientar un poquito, o más bien saber un poquito más a profundidad, pues tendrías que ver algunos tutoriales ya más especificados, pero de manera muy breve pues te puede apoyar este video para darte una idea de manera, digo, insisto, de manera muy general de cómo se trabajan estos tres apartados. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué recomiendo antes de poder hacer este trabajo?
tú ten en cuenta un trabajo que se hizo anteriormente, el que voy a mostrar aquí. Estoy mostrando cuando nosotros redactamos el título. Recordemos que el título salió primero de delimitar el problema, de la delimitación del problema, donde hacías un contraste de la situación actual con la deseable. Y de ahí pues sacamos una formulita para poder desarrollar el objetivo general y redactarlo, que quede muy limpio, muy bien hecho. Y del objetivo general sacábamos los objetivos específicos. Y de ahí pues ese gran contraste que existía en la situación actual con la deseable, pues también salía con apoyo del objetivo general. En este caso salía el título de la tesis, ¿no? Y bueno, aquí nada más lo que hacíamos es sintetizarlo. Bueno, me dirán, ¿para qué sirve este trabajo ya hecho? Bueno, te va a servir de mucho. Por ejemplo, tenemos que empezar por aquí. Título de la tesis. El título de la tesis, en este caso, el ejemplo que vimos, es prototipo tecnológico con uso de energía solar para suministrar energía eléctrica en un sismo o terremoto. Tú tienes que hablar, entonces, ahora, de qué es un prototipo tecnológico, qué tipos de diferentes hay de prototipos tecnológicos. Hablas, aquí dice energía solar, entonces, ¿qué es energía solar? ¿Cuántos tipos o ventajas y desventajas de utilizar la energía solar? Hablas de suministro de energía eléctrica. ¿Qué significa suministrar energía eléctrica? ¿Verdad? Y cuáles serían las características de suministrar energía eléctrica. Y bueno, también tendría que hablar de qué es un sismo, qué tipo de sismos hay. Y todo esto, el título yo creo que es el que te puede dar un poquito más de dónde buscar información. Insisto, nació de aquí, ¿verdad? Entonces yo hablaré un poquito de fenómenos naturales, por ejemplo, ¿no? Y ya de hablar de fenómenos naturales, me empezaré a hablar de terremotos o sismos. Y yo tendría que hablar a lo mejor de cómo, vean cómo dice la situación actual en nuestro planeta, existe siempre una constante posibilidad de un fenómeno natural potencialmente peligroso. Entonces tenemos que hablar del planeta, la posibilidad de un sismo o de un fenómeno natural como aquí dice, y después hablar de los tipos de temblores también, o introducir todos los referentes teóricos necesarios. El marco teórico es donde se mete más información, pero tiene que ser información que nutre. Por ejemplo, aquí yo no tendría que hablar nada de electrotecnia, por ejemplo, o de electrón, porque no es necesario. No saquemos temas o subtemas que no se necesitan, que no tienen que ver con la situación actual ni la deseable, con la tesis al fin y al cabo. Y bueno, habla de energía eléctrica, entonces vamos a hablar sobre ella. Habrá un apartado de energía eléctrica, habrá uno de equipos o uso de dispositivos móviles también, de comunicación, de transferencia de datos, de iluminación, ¿no? Entonces aquí voy a ir sacando cada uno de los que fuera necesario. También habrá un apartado tal vez donde hable yo de elementos eléctricos de última generación con el uso de energía solar, porque de hecho objetivos específicos también te van a nutrir de qué buscar o cómo armar esos temas o subtemas. Miren, necesidades tecnológicas. Entonces yo tengo que hablar de tecnología. Acontecimientos de un sismo, ya hablé de este, ¿no? Elementos eléctricos, tengo que hablar qué es un elemento eléctrico. Tengo que hablar sobre el diseño de este prototipo. Aquí no va, es importante esto, no vas a agarrar y vas a poner como resultados se diseñó un portafolio o no. Simplemente vas a buscar información que hable sobre un portafolio, qué sería un portafolio, qué traería ese portafolio. Aquí dice equipos y elementos de última generación, entonces va a haber un apartado donde hables de estos mismos. Después dice elaborar un manual de operación, entonces a lo mejor también hablarás de un manual de operación. ¿Para qué sirve un manual de operación dentro de un prototipo? ¿Para qué sirven las pruebas mecánicas y eléctricas
a un prototipo tecnológico. Entonces, se fijan, esta gran actividad desde mi punto de vista que desarrollamos anteriormente nos va a servir para poder sacar todo lo que voy a investigar. ¿Y qué te aconsejo de aquí, de los que acabas de sacar? Pues divídelos por temas y subtemas. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro habla sistema de iluminación en edificio compartido de laboratorios de ciencia forense y medicina forense. Va a proponer un sistema de iluminación a ese edificio de laboratorio de ciencia forense y medicina forense de la ciudad judicial. Habría que ver el lugar para mejorar los niveles de iluminación y reduzca el consumo eléctrico. De aquí ya saqué varios. Voy a hablar sobre sistemas de iluminación. Voy a hablar también sobre el edificio y laboratorios de ciencias forenses. Algún antecedente sobre ello. Voy a hablar sobre el lugar. Voy a hablar un poquito o mucho más bien, sobre los niveles de iluminación. Voy a hablar sobre el consumo eléctrico en iluminación. Si se fijan, todo ya lo contiene, ¿no? Cómo estimar un consumo eléctrico, cómo evaluar los niveles de iluminación. Aquí voy a tener que llamar a la norma. Hay una norma que se encarga de los niveles de iluminación. De hecho, en un ejemplo futuro también se habló de esta norma, ¿no? Entonces tendré que hablar mucho de esa norma. ¿Cuáles son los niveles de iluminación para laboratorios, para los diferentes locales, ¿no? En este caso, pues, me enfocaría más en la iluminación y qué recomendaciones dan. Y no nada más en la norma, sino también en internet, ¿no? Si yo lo voy a hacer a lo mejor con Dialux, tengo pensado utilizar Dialux, pues tengo que hablar entonces también de Dialux. Tendré que hablar de Dialux, ¿no? Si aquí dije determinar luminaria, entonces tengo que hablar de luminarias y tipos de luminarias. Tengo que hablar de eficiencia energética. ¿Ok? Y como dije, ¿no? Si vas a simularlo, pues entonces vas a tener que también un apartado, un tema para Dialux. Entonces mucha información lo que tú vas a ir dotando. Pero es importante que cada vez que tú obtengas información, ya sea de un libro, de una página de internet, de una revista científica, eso es importante lo que he dicho porque son referentes. Esto no puede ser de blogs, información de tal blog, ¿no? Y el blog ni siquiera es académico, ¿no? Entonces tienes que buscar información que sea relevante pero científica. Bueno, pues en este caso pues también vas a encontrar, vean cómo la situación actual de quien hizo esto, habló sobre protecciones, sobre corriente, cables de corriente, tipos de conductores. Pues hay muchísima información, ¿no?, que tú vas a poder incorporar. Digamos que un casi 50% de la tesis, o un poquito más, es información que está aquí, de referentes. Haz de cuenta que el lector no sabe nada de electricidad y tú le tienes que dar todos los principios ahí que vas a utilizar. Entonces es importante, insisto, consultar artículos científicos. Y ahorita voy a explicar esto de glosario de términos, porque también va a ser un catálogo de palabras los cuales puedan entender, ¿no? Y bueno, la referente, de donde saques la información, tú, con el apoyo del video, vayas guardando esos referentes en Word para que al rato automáticamente Word te pueda desarrollar las referencias. El video te menciona cómo salen automáticamente las referencias. Ese apartado tú ya lo vas a tener al rato, automáticamente, siempre y cuando busques una información, no nada más agarres, la copias y la pegues y nada más la dejaste ahí y cerraste la página donde lo sacaste. Aunque fue muy buena página, fue la mejor de Comisión Federal de Electricidad, copié, pegué información y ¿qué crees? Se te ha olvidado algo muy importante. Menciona la referencia, de dónde lo sacaste. Hay una forma, el video te dice, de cómo insertar esas citas. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Bueno, por ejemplo, esta tesis que se llama Propuesta para una iluminación eficiente en el edificio de Ciencias Forenses y Medicina Legal de San Joaquín de Flores, Heredia, que es el lugar. En sí, lo que me importa es que habla sobre una propuesta para iluminación. Muchos van a llevar de hecho pero vamos a ver, me voy a ir ahora al índice de esa tesis.
Y vamos a ver este ejemplo. Él habla sobre el convenio Dinamata sobre el mercurio, habla sobre al reto las lámparas de mercurio, etcétera. Pero bueno, él habla sobre ese referente teórico y vean lo que aquí está en paréntesis. Lo que aquí está en paréntesis es su referencia. Cada vez que copies y pegues información, tienes que decir de dónde la sacaste. Vean por favor el video para que te muestre cómo se insertan. Y al rato, esta misma se va automáticamente a pegar en referentes teóricos. En otro apartado dentro de su marco teórico, habla sobre la historia de la luz eléctrica. Entonces, toda esta información de aquí hasta acá, lo sacó ¿de dónde? De este libro. Vean, Mondelo, y dice la fecha, ¿no? Y bueno, disculpen si salto ahorita directamente a la bibliografía, porque no tiene caso que yo agarre y me ponga a buscar y perdamos tiempo ahorita en la edición del video. Entonces me voy directamente a la bibliografía. Vean cómo la bibliografía aparece ya todos los datos del libro consultado. Habría que buscar el que tuvimos y tendrá su apartado. Insisto, hay que ver el video de cómo insertar en formato APA, que es el formato que se va a utilizar para la tesis, de cómo. Pero si tú sigues insertando automáticamente, Word te lo va a dar. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a insistir, ahorita voy a aprovechar, no le hace que me regrese un poquito, porque hemos mencionado esta parte de referencias. El video te menciona cómo tú le insertes, cómo la vayas, te dice paso a paso cómo la vayas insertando, cómo la vayas desglosando. Si no te metes en administrador de fuentes, no va a ser automático, pero al rato, si tú sigues el video, esto te lo va a hacer automáticamente. Esto que está aquí, es lo mismo que yo estaría viendo de este lado, pero yo automáticamente. Entonces es importante checar el video cómo lo hace. Entonces en cuanto busques una información y te gustó, tú la insertas dentro de tu documento, pero le pones referencias. Entonces ahora las referencias generas, insisto, en Word, la llamada administración de fuentes, que es administrar una fuente, o sea, administrar de dónde obtuve información. Y al rato, pues ya la hace automáticamente. Pero bueno, regreso otra vez al video del ejemplo. Y bueno, ahorita ya hablamos de los temas y subtemas, tú sabes cómo distribuirlos. También no saltes siempre a ver lo de lo general a lo particular. O sea, de los temas a nivel nacional y después a nivel particular. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De los temas más grandes a los temas más pequeños o más particularizados. Y bueno, insistir, referencia siempre, insertar fuentes y automáticamente va a salir. Pero ahora, hablando del glosario. El glosario, como hemos repetido, es un catálogo de palabras, el cual está en orden alfabético, es importante esto, y donde te vienen, pues, por ejemplo, el lector no sabe qué es una bombilla o una lámpara. Entonces aquí pones. Entonces yo te aconsejo, como vayas elaborando los referentes, el marco teórico, tú ve haciendo el glosario al mismo tiempo. Para que no te cueste trabajo. O si quieres terminar todo el marco teórico, y después ya escojas o selecciones o marques las palabras que te gustaría dejar en el glosario. Entonces aquí vienen los conceptos técnicos, por ejemplo, el concepto importante, cambio climático, coeficiente de utilización, flujo luminoso, luminaria, aquí faltaría intensidad luminosa, nivel de iluminación, vamos a ver si está, el lumen, luminancia, luminaria, ahí faltó la intensidad luminosa, pero bueno, nosotros porque ya sabemos un poquito de iluminación, ¿verdad? Entonces le falta a este compañero pues mucha información que está manejando en su marco teórico, pues muy seguramente, y que no la puso aquí. Entonces sí tiene que quedar un glosario muy completo, muy completo. Vamos a ver otro ejemplo.
Esta otra tesis habla, su tema se llama, título, implementación de paneles solares en casa habitación. Ya nuestros, yo veo deficiencias en su título, pero aún así, bueno, todo nada más como una referencia. Nosotros sí hicimos bien un título, ya hicimos toda una metodología, pero bueno, habla de implementación sobre paneles solares, implementar en casa habitación. Vamos a ver qué nos dice en su índice. Él genera un capítulo completo para energía solar y de él habla de la energía solar fotovoltaica, interacción sol-tierra, radiación de insolación y factores que afectan el recurso solar. Vean cómo fue de lo general a lo particular, o sea, de lo grande a lo pequeño. Primero habló de energía solar, después habló de energía solar fotovoltaica. Habrá otros tipos, a lo mejor él podía hablar de clasificaciones, no lo sé, y después irse a tocar energía solar fotovoltaica. Después manejó 3 subtemas sobre energía fotovoltaica. Después agotó el tema de energía fotovoltaica y dijo, ahora voy a hablar del montaje óptimo de paneles solares, pero va dentro de energía solar. Ustedes dan, insisto, de lo general a lo particular. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes agoten un tema y después se van al siguiente subtema, perdón, al siguiente tema. O sea, me refiero, utilizan un tema con varios subtemas, acabo los subtemas de ese tema y me voy al siguiente. No, okay. No vaya a agarrar y poner otro acá abajo, ¿no? Capítulo 2, energía solar aplicada en residencias. Pues entonces, como lo dije, energía solar aplicada en residencias tenía que haber estado dentro del capítulo 1. Insisto, tú vas a incorporar los temas particulares que veas necesarios, pero hasta terminarlos. Profesor, ¿cuántos capítulos pueden ir? Los que tú desees. Vean, de energía solar, él utiliza 12 páginas de energía solar. Después habla de celdas y paneles solares. Pero que ahora habla sobre efecto voltaico, celda fotovoltaica, y de ahí depende otros 3 subtemas. Los tipos de celdas, principio y componentes. Después panel solar. Símbolo de un panel solar, características, curva característica, efectos ambientales, eficiencia del panel solar. Ahora después habla de sistema fotovoltaico, la clasificación de los sistemas fotovoltaicos, su sistema de captación fotovoltaico, asociación. Después habla de su almacenamiento. Vean cuántas páginas sigue trabajando esto. ¿Es muy amplio esto? Sí, sí es muy amplio. Te recomiendo elaborar como tal el apartado de el índice y después vayas incorporando cada una de estas. Y bueno, continuando, vamos a poner, insisto, los capítulos, los subcapítulos o los subtemas necesarios hasta abordar cualquier índole necesario dentro de los temas que podría tocar esta tesis, ¿no? Entonces, bueno, él miren, maneja, por ejemplo, del sistema fotovoltaico, maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtemas de nada más y con sus subtemas de cada apartado. Vamos a ver algo importante sobre esto y no se les pone de vista. Dentro de tu tesis vas a encontrar, muchas veces vas a encontrar figuras. Las figuras también van a estar dispuestas a ser citadas. ¿A qué me refiero con estos? Por ejemplo, él habla sobre los detalles de la construcción de una batería de plomo ácido, o habla de sus contenidos, del esquema de estas baterías, y tú cada que pongas una figura le tienes que poner una numeración. Por ejemplo, esta sería la 312 cuando habló
de ella, en tipos de baterías. Tú vas a enumerarlas. ¿Qué es aconsejo? Pues puedes ponerle figura 1, 2, 3 y así consecutivamente la figura que le corresponde. Pero tiene que tener un pie de imagen de esa fotografía. Es importante. Y que la imagen pues sea nítida, no se debe de ver dispixeleada, no se tiene que ver deforme, tiene que ser una figura que se vea bastante bien. Ya sea que tú la hagas o tú la puedas descargar también de internet. Vamos a ver por ejemplo esta gráfica que habla de la insolación mensual que tiene total en kilowatt hora. Él le dice que se llama la figura 1.11. ¿Cómo llamarle? ¿Qué número ponerle? Pues yo te aconsejo igual así 1, 2, 3 y así te vayas a n número de cantidades. O tú puedes ponerle el capítulo 1 va a llevar de la imagen 1.1, la siguiente 1.2, 1.3 o con base en mi subtema. ¿Qué te aconsejo yo? Manejar una numeración continua. Figura 1, 2, 3, así vayas con cada uno. Y bueno, habla sobre, insisto, y la insolación horizontal mensual de la región de Tula, del lugar donde está trabajando su investigación, donde refiere su investigación, y vean cómo está aquí. Esta no la hizo él, por lo tanto él la mete como una referencia y la sacó de la NASA, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo más adelante, un poquito más adelante, aquí está, en sus referentes teóricos, en las referencias bibliográficas, aquí está el de la NASA, aquí está. Pero esto, insisto, automáticamente Word te lo va a dar. Ahora, si hablamos de glosarios de términos, él habló de ampacidad, ánodo, o ahí puede ir cátodo, no sé, depende, bueno, te insisto, de los temas, de todos los conceptos. ¿Cuántos, insisto? Pues deben ir los necesarios. Entre más conceptos tenga, más referentes, más términos en su glosario, va a estar muy más fortalecida en la parte teórica. En la de banda ancha, cargas eléctricas, corriente alterna, corriente eléctrica, corrosión, electrolito, electrón, fuerzas, hora solar pico, interfaz, interruptor eléctrico, habla de la LAN, que es la red, los portadores de carga, o sea, todos las palabras, las cuales con sus definiciones que se están trabajando. Es importante mencionar que también las tablas van a tener una numeración y van a estar con un nombre de tabla, sea o no la información, más bien independientemente de dónde vayas sacando la información, pues entonces tú puedes citar de dónde sacaste la tabla también. Y también, bueno, en el apartado de esta semana, en el último video que aparece de títulos y tablas, pues ahí te enseño cómo en Word le puedas insertar la figura, el nombre de la figura, ya sea a la ilustración o a la tabla. Entonces, bueno, es muy sencillo cómo elaborarla y que automáticamente se establezca, ya sea llamar la figura, ilustración o imagen. Y vean, en este caso las tablas también serán enumeradas. Bueno, pues ya vimos algunos ejemplos. Recuerden que en este apartado se van a analizar las tres cosas: lo que es el marco teórico, glosario de términos y referencias. Muchos me hacen la pregunta: ¿y cuántas hojas son? ¿Cuántas hojas tendría que hacer del marco teórico? Bueno, comentando con algunos compañeros de cuántas hojas deben de ser en la tesis, la tesis debe de contener aproximadamente 80 hojas. Y yo diría que aproximadamente de esas 80, 60, 50 son de marco teórico.
porque es mucha la información que hay y que sí debemos desarrollar, para que nos den una idea del trabajo arduo de esta semana. Esta semana, digamos que sí se carga mucho el trabajo para establecer en cuanto a lo que va a venir en todos los frentes teóricos. Ok, chicos, espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.